y tampoco que lo económico pueda permitir precisamente la elevación del estándar de vida. Ya hemos hecho contacto telefónico con el doctor Jofre Campaña, abogado del diario El Universo, en el tema del caso en que el presidente de la República ha planteado contra El Universo por el artículo que escribió Emilio Palacio, No a las mentiras. Doctor Jofre Campaña, Washington Delgado lo saluda para Radio Forever. Dentro de este juicio, ahora que estamos ya en diciembre del 2011, terminando el año, ¿cómo usted resume una evaluación de lo acontecido en este caso dentro de un ámbito que conviene analizar sobre la justicia en el Ecuador en el año 2011? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, doctor Campaña. Sí, buenos días, muchas gracias. Mire, yo creo que esto se resume en dos palabras: corrupción judicial. Corrupción judicial que beneficia al presidente de la República. Yo creo que nunca antes el país vivió temas tan graves y situaciones tan nefastas para una sociedad. Antes se perseguía, es verdad, se persiguió a Gustavo Noboa, se persiguió a Abdalo Bucaram, se persiguió a Lucio Gutiérrez, se persiguió a Alberto Dajic, pero eran persecuciones de orden político. Es decir, era un manejo de la justicia, un manejo doloso de la justicia con fines políticos. Pero hoy día encontramos que el manejo doloso de la justicia es con fines económicos. Y me parece que eso es terrible para el Ecuador. La gravísima denuncia del diario El Universo contra el juez Paredes, la terrible denuncia del asambleísta César Montúfar contra el presidente, contra el abogado del presidente, confirman estos hechos. Y luego usted tiene como respuesta ante semejantes denuncias la burla del presidente, la mofa del presidente, y por último, la huida del presidente, porque lo que hizo ayer Rafael Correa fue huir de un desafío muy grave, muy frontal, que le hizo el asambleísta Montúfar. Entonces yo creo que esta huida de Correa es sin precedentes en el Ecuador y confirma simplemente que, por desgracia, tenemos una justicia corrompida, una justicia maniatada, una justicia manejada, esta vez para el enriquecimiento personal. Creo que es un escenario terrible el que estamos viviendo. Se podría decir que lo que plantea César Montúfar en lo fundamental, en el desafío, no solo por el tema de la inmunidad de parte y parte, sino crear una organización, un grupo que investigue técnicamente lo que él asevera, que no redactó Juan Paredes, así como usted lo ha hecho también, sino un Chucky Seven y relación inclusive con los abogados defensores del presidente de la República, al punto de que César Montúfar dice: yo pago el 50% de lo que cueste contratar a esos expertos. Esta es la parte que la ciudadanía tiene un dicho popular, dice: el que nada teme o el que nada debe, nada teme. ¿Cómo explicar esta parte, doctor Jofre Campaña? ¿Cree que será por eso que el presidente no acepta el desafío? Mire, yo creo que el presidente sabe perfectamente que este es un caso de corrupción, pero no le importa. Creo que el presidente está completamente consciente de que la sentencia no la hizo el juez Paredes, pero no le importa. Creo que el presidente está plenamente convencido de que nunca antes hubo tanta corrupción judicial y menos para beneficiar a un jefe de Estado, pero ahora no le importa. En efecto, usted dice algo que es perfectamente claro y que la gente lo repite, porque es en efecto así. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué el presidente huye y no quiere someterse a un desafío muy claro que implica no otra cosa que expertos forenses determinen si la sentencia la hizo o no su abogado defensor? ¿Por qué el presidente huye? ¿Por qué corre? ¿Por qué se esconde? Es evidente por qué lo hace, porque sabe que esto es corrupción judicial. Pero en la tónica del presidente es simplemente la búsqueda de esconder la verdad, mentir sin vergüenza, mentir con descaro, porque yo creo que el presidente hoy es un hombre que miente sin vergüenza. Y entonces me parece que en ese escenario huye porque sabe lo que hay atrás. Y me parece muy valiente, en cambio, la postura de César Montúfar, muy clara, muy directa. Él renuncia si es mentira lo que dice, pero si es verdad, el que renuncia es el presidente. Claro, el presidente no quiere aceptar ese desafío, pese a que él fue quien primero desafió a Montúfar. Entonces, esto es muy claro. El presidente desafía a Montúfar, Montúfar acepta el desafío, Montúfar propone condiciones que son absolutamente razonables, claras, lógicas, y el presidente huye y se esconde. ¿Por qué? Yo creo que es evidente por qué se esconde. Doctor Jofre Campaña, dentro de esta conversación que estoy sosteniendo con usted, yo tengo un gran objetivo: compartir con la ciudadanía lo que son los derechos, la libertad de expresión que está en juego con este caso del Universo.
el impacto que sufre la democracia y efectivamente lo social cuando no hay una administración que permita el consenso, que permita que todos los ciudadanos participemos. Pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera también verlo desde el punto de vista del presidente de la República en la demanda, por lo cual planteo precisamente esto de la injuria, supuestamente por el artículo de Emilio Palacio. El argumento principal es que el presidente demanda porque se permitió la publicación de un artículo en el que supuestamente también se acusa al presidente de haber ordenado la incursión militar al hospital. ¿Cuál es su explicación al respecto? No solo en el hecho de haber permitido este artículo, yo sé que usted no es el abogado defensor de Emilio Palacio, pero el hecho de que la opinión de Emilio Palacio implicaría esto de acusación al presidente de manera tácita o evidente. Quisiera escuchar su opinión. Mire, en la libertad de expresión hay dos vías. De una parte, quien tiene la libertad de expresarse, es decir, quien puede pensar y quien puede escribir, quien puede opinar, quien puede exteriorizar un pensamiento en definitiva. Pero de otra parte, existe el derecho de todos los ecuatorianos a conocer lo que otros piensan. Y esto es fundamental. Por eso la libertad de expresión tiene doble vía, el derecho a expresarse y el derecho de los demás a conocer lo que otros expresan. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los sucesos del 30 de septiembre, nos encontramos ante hechos. Esto es como que si usted va al estadio, ve un partido de fútbol, usted encuentra un partido, tiene hechos. De repente hay una jugada confusa en el área. Los comentaristas dicen parece penal, otros dicen no parece penal. Sin embargo, son los mismos hechos, pero hay varias opiniones o varias lecturas sobre el mismo hecho. Lo mismo ocurre con el 30 de septiembre. El 30 de septiembre hubo muertos, hubo un ataque a un hospital, hubo alguien que sin lugar a dudas tuvo que ordenar el ataque a un hospital. Hubo balas que se perdieron cuando se hizo la autopsia a los muertos. Entonces, estos son los hechos. Luego, las lecturas de los hechos son diversas, como pasa igual en el partido de fútbol con el penalti. Hay varios comentaristas que ven penal, otros que no. Acá, Emilio Palacio tuvo una cierta lectura de los hechos. Y esa lectura que tuvo de los hechos la exteriorizó a partir de un artículo que se publicó en el diario. Cuando se publica un artículo con una lectura de hechos, eso se llama artículo de opinión. Y las opiniones son absolutamente personales de sus autores. Los dueños de un diario o los directivos de un diario no pueden censurar ni vetar la publicación de un artículo que contiene la opinión de un articulista. Eso es lo que pasó en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el supuesto no consentido, y por el contrario, supuesto absolutamente negado, de que Emilio Palacio hubiera hecho una interpretación injuriosa de los hechos, que no lo creo personalmente, pero supuesto no consentido, ¿qué responsabilidad pueden tener los dueños de los diarios? Cuando la propia Constitución prohíbe que se vete previamente o prohíbe la censura previa, ¿qué responsabilidad pueden tener? Ninguna. Entonces, ¿cómo se explica todo este proceso judicial? Tiene una explicación, una lectura muy simple. Hay que silenciar a los dueños de medios para silenciar a los medios. Hay que meter miedo a los dueños de radios, de programas, de televisión, de editoriales, de librerías, etcétera, para que nadie hable mal del gobierno. Y entonces, si para hacerlo hay que utilizar y manipular a la justicia, adelante, no hay límites. Eso es lo que está pasando en este caso. Por eso es que es terrible para la sociedad un juicio de esta naturaleza, como terrible es la manipulación de la justicia para un enriquecimiento personal ilimitado. Y aquí hay algo más que es digno de compartir con la ciudadanía, el hecho de que la gran mayoría de los países desarrollados han eliminado esta ley del desacato, que es el escrutinio que se hace a través de la prensa de manera especial sobre la gestión del funcionario público. Eso es permitido y es más bien demandado casi como una obligación de la prensa. En cambio, en el Ecuador, y ahí me preocupa y le planteo a usted como jurisconsulto, la consulta, haber creado esta figura del autor coadyuvante, que usted lo ha explicado, es decir, que el medio se convierta en un censurador, decirle, tú vas a decir sí por tal hecho, tú vas a decir no por tal hecho, los dos no pueden escribir, sería terrible. Esto de darse este juicio y ser ratificado en esta segunda instancia, doctor, ¿usted cree que creará jurisprudencia y en el futuro los medios de comunicación se convertirían o nos convertiríamos los directivos en autores coadyuvantes? Mire, usted toca dos temas importantísimos. El primero, lo de las leyes de desacato, y el segundo, lo del autor coadyuvante.
Sobre lo primero, no solamente que varios países ya han despenalizado el desacato o la injuria contra funcionarios, que es lo mismo, desacato, sino que las propias sentencias de la Corte Interamericana y las propias resoluciones, la propia declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana determinan que los delitos de desacato, en la medida en que estén tipificados en los ordenamientos jurídicos nacionales, en este caso del Ecuador, son contrarios a las normas del llamado Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, los propios organismos de la Comisión Interamericana, al establecer y dictar lineamientos y expedir principios sobre libertad de expresión, consideran que estas normas de desacato son contrarias a la Convención. Por tanto, cualquier aplicación que se haga dentro del país es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución del Ecuador reconoce estos convenios internacionales. De tal manera que en ese punto está claro. Y sobre lo segundo, mire, efectivamente, yo creo que el Ecuador hoy día vive un momento de enorme riesgo. ¿Por qué? Porque cuando se manipulan figuras jurídicas como esta del autor coadyuvante para aplicarlas a situaciones en las que no tienen aplicación, lo que se está logrando es desde ya atemorizar a los dueños de medios. Porque yo le pregunto, ¿usted cree que hoy día los dueños de los otros diarios o los dueños de las radios o los dueños de las estaciones de televisión tienen la posibilidad cierta y clara de permitir a sus articulistas o a su gente que digan sus opiniones con absoluta libertad? Yo creo que no, yo creo que ya se ha implementado parte de esa censura previa y el daño ya se ha causado independientemente del resultado del juicio. Por tanto, creo que aún si hoy día se dijera que el juicio no prospera, ya el daño se causó y por tanto creo que este gobierno le ha causado un enorme daño a la libertad de expresión y por tanto creo que es un gobierno que viola los derechos humanos. Doctor Campaña, Orlando Murillo le va también a plantear sus inquietudes. ¿Cómo está, doctor? Gracias. Buen día. Buen día, Orlando. En lo que estamos dialogando y lo estoy escuchando, doctor, ¿usted no cree en la justicia ecuatoriana por el manejo político con fines económicos con la que se está desarrollando esta? ¿Significa acaso, esta es la inquietud, que usted no espera mucho tampoco de la indagación previa que por falsificación ideológica ha planteado contra el juez Juan Paredes y que sin duda será una instancia superior ya fuera del Ecuador la que usted pretenda a futuro plantear ante los organismos internacionales en defensa de Diario Universo y sus directivos? Mire, Orlando, la esperanza nunca se puede perder, no se debe perder. Y en ese sentido, si bien yo he sostenido y sostengo que este proceso, por ejemplo, es un proceso paradigmático de corrupción judicial, no puedo tampoco generalizar a todos los abogados, en este caso, que intervienen en las actuaciones judiciales cuando obran como jueces. Hay jueces honestos y hay jueces probos. Lo que ocurre es que hasta aquí hemos tenido evidencias muy claras de que no se obra ni con responsabilidad ni con probidad. Ahora, obviamente que hay un riesgo de que la denuncia presentada al interior quede archivada. Sí, claro que hay un riesgo. Pero si ese riesgo existe, no será por falta de pruebas ni por falta de evidencia, sino será por temor. Entonces, mire usted lo que significa al presidente hablando todos los fines de semana y cuántas veces puede sobre este caso y atemorizando sin lugar a duda a jueces y fiscales. Entonces me parece que hay un riesgo cierto. No obstante, tengo confianza y tengo la esperanza de que todavía hay gente proba en este país y que todavía hay gente valiente en este país y que todavía hay jueces valientes y probos que sabrán decirle no a estas intencionalidades muy claras de silenciar a la prensa, de silenciar los medios de comunicación, de silenciar la libertad de expresión, de violar los convenios internacionales y, por supuesto, a través de ese silencio buscado, de provocar el enriquecimiento de algunos. Yo creo que la esperanza no puede perderse, pero hay que estar preparados. Si eso llegara a ocurrir, las instancias internacionales son las que nos quedan. En esa esperanza quizás está también la posibilidad de que ustedes aspiren que el presidente de la República los perdone a los directivos del Universo, tal como ha ocurrido con el caso de Mónica Chují, con el caso del señor director de Diario Hoy y el primo del presidente de la República. Mira, Orlando, yo no creo en esos perdones por varias razones. Primero, por la naturaleza de los actores, pero segundo y lo más importante, a usted le perdonan cuando usted ha hecho algo. Es decir, si usted comete un error, usted puede buscar el perdón, eso está claro. Pero si usted no tiene nada de qué arrepentirse ni nada por qué pedir perdón, no puede venir un tercero y convertirse en un ser supremo
que perdona porque en su opinión alguien ha cometido un error que merece ser perdonado. De tal manera que yo no creo en esos perdones, creo que son falsos perdones. Simplemente no creo en eso y de ninguna manera creo en la capacidad del presidente de la República de perdonar. No creo en esa capacidad en situaciones que merecen perdón y por supuesto menos no puedo creer en este caso en el que quien debiera pedir perdón es él. Doctor Jofre Campaña, agradeciéndole, yo le voy a plantear la última inquietud, como le había anunciado. Esto tiene una trascendencia. El caso del Universo es un caso que debe preocupar a todos los ecuatorianos por el impacto a la democracia, impacto inclusive en lo económico, más aún en lo social, y el tema de manera especial la libertad de expresión. La democracia se fundamenta en el respeto a las normas, desde la Constitución, los acuerdos internacionales, en la separación de poderes y finalmente en el respeto a los derechos humanos. Su evaluación sobre este caso y sobre la justicia en el 2011, doctor Jofre Campaña. Mire, el Ecuador vive una democracia de ficción. El Ecuador no tiene un sistema democrático auténtico. Aquí vivimos una falacia en que los poderes están controlados por una sola persona, en que se mete mano a la justicia para beneficio personal, en que se corrompen instituciones sin ningún límite. Entonces, mi lectura simplemente que el Ecuador nunca cayó tan bajo a niveles judiciales como lo que estamos viviendo ahora, y eso es terrible. Pero se sintetiza en esta frase que le digo: el Ecuador vive una democracia de ficción cada vez peor, y yo creo que es importante rescatar a este país de lo que esta gente ha provocado. Me parece que es necesario, es un imperativo, y ojalá aparezca alguien que en las próximas elecciones pueda venir con un pensamiento distinto, con una propuesta distinta, que alguien pueda venir con un pensamiento honesto, claro, transparente, y que podamos salir de este letargo nefasto para el Ecuador en que hemos caído. Muchas gracias por habernos ayudado en esta época de reflexión, doctor Jofre Campaña, sobre la justicia en el Ecuador. Espero que haya pasado muy bien las Navidades y que el próximo año 2012 en sus responsabilidades profesionales y personales, familiares, tenga éxito. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes, lo mejor para este próximo año y asimismo para los oyentes, que ojalá el 2012 nos depare paz, bienestar y lo mejor en la situación personal de cada una de las familias ecuatorianas. Muy bien, muy amable. Bien, ahí está ya el tema resumido con los elementos más importantes de este